Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en un material un tanto distinto, diría yo, a lo habitual. Es una anécdota muy personal, casi como una foto fija, ¿no? Se titula Exceso de empanadas en fiestas patrias, y la firma un tal Casio, un seudónimo parece. Efectivamente, no es el típico informe denso ni un análisis de datos que solemos manejar. Es un fragmento de memoria, un recuerdo muy concreto. Y eso, pues nos plantea un reto interesante, ¿no? Ver cómo extraer significado y contexto de algo tan personal y aparentemente sencillo. Precisamente, porque el relato es brevísimo, muy corto. Se centra en un momento muy específico, la celebración de las fiestas patrias en Chile el 18 de septiembre. Y todo ocurre durante una visita a la casa del abuelo. Es como asomarse por una rendija a una escena familiar muy particular. Y no una escena cualquiera. Claro, las fiestas patrias chilenas son un pilar cultural allí. Son días de identidad nacional, de reuniones familiares, de música, la cueca, por supuesto, y de comida, mucha comida, y una comida muy específica, a menudo abundante. El contexto es clave, sí. Nuestro objetivo entonces no es tanto encontrar revelaciones impactantes, ¿verdad? Sino más bien desgranar esta pequeña historia. A ver qué nos cuenta. ¿Qué dice sobre las tradiciones, las dinámicas familiares, la relación con la comida? E incluso sobre esos pequeños dramas cotidianos, como puede ser un dolor de estómago de campeonato después de una comilona. A veces lo pequeño ilumina lo grande. Totalmente de acuerdo. Es que las microhistorias pueden ser espejos muy fieles, ¿sabes? Reflejan patrones humanos más amplios, precisamente porque están ancladas en detalles muy vívidos, muy concretos. Nos permiten observar temas universales, la familia, la celebración, el exceso, el cuidado, pero en acción, en un escenario real y culturalmente muy marcado. Pues entremos en materia, si te parece. El relato nos mete de lleno en ese ambiente familiar. El narrador Casio cuenta que está con sus padres y hermanos, visitando al abuelo, y suelta una pincelada inicial que, ya te pone en situación. Su padre le llamaba Guatón. Mm. Conviene aclarar esto para quien no esté familiarizado con el término chileno. Guatón, en Chile, es una palabra coloquial. Puede ser cariñosa o simplemente descriptiva para alguien con sobrepeso, con barriga. Equivaldría a nuestro gordito, tripón, barrigón. No tiene por qué ser despectivo, ¿eh? Depende mucho del tono, del contexto familiar. Y lo llamativo es cómo reacciona Casio, o al menos cómo lo recuerda él. No se muestra ofendido ni nada parecido, al contrario. Admite, así, sin rodeos, que se lo tenía merecido. Sus palabras textuales son, comía como un chanchito. Una autodescripción bastante gráfica, sin filtros. Es un inicio potente, ¿verdad? Fija una autopercepción ligada directamente a la comida y además la conecta con la figura paterna y ese apodo. Lo interesante es esa aceptación casi resignada. Esa frase le hacía mérito. No hay victimismo para nada. Es una honestidad que roza lo brutal. Una forma muy directa de presentar al personaje y su relación con la comida en aquel momento. Sí, esa franqueza inicial ya te sitúa en un tono muy particular, muy personal. Y como decíamos, todo esto ocurre durante las fiestas patrias, el 18 de septiembre, una fecha crucial en Chile, sinónimo de celebración nacional, familiar y, cómo no, gastronómica. El escenario es perfecto para una historia centrada en la comida, vamos. En estas fiestas, la empanada es protagonista indiscutible. Las hay de horno, más grandes, y fritas, que suelen ser más pequeñas, pero muy sabrosas. Son parte esencial del ritual culinario dieciochero, como dicen allí. Y aquí es donde entra en escena Lila, la esposa del abuelo. El relato nos dice que ella preparaba empanadas fritas. Subrayemos esto, fritas, porque no son precisamente el plato más ligero del menú, claro. Cierto, cierto. La masa frita absorbe aceite, lógicamente. Eso les da un sabor y una textura muy característicos, pero también las hace más contundentes. Son una tentación muy común en esas fechas, fáciles de comer una tras otra casi sin darte cuenta. Pues nuestro narrador, Casio, haciendo plena justicia a su fama familiar y a su autodiagnóstico de comer como un chanchito, confiesa haberse zampado unas 20. 20 empanadas fritas. 20. Detengámonos un momento ahí. 20. No hablamos de probar una o dos por cortesía, ¿eh?
Es una cantidad que sugiere un abandono total al placer del momento, una especie de proeza glotona. El texto lo presenta como un hecho, sin más, sin adornos. Pero la magnitud del número habla por sí sola. Cito de nuevo. Me habré comido unas 20, con el posterior dolor abdominal. La conexión causa-efecto es, directísima, sin ambajes. Es casi un relato de física elemental aplicado al cuerpo humano, ¿no te parece? Una ingesta masiva de un alimento específico produce una reacción fisiológica predecible. Y el propio narrador identifica la causa. El malestar se debe al exceso de fritura. No busca excusas ni otras explicaciones. Nada. Aquí la anécdota toma un cariz, doloroso para el protagonista. Ese exceso de fritura pasa factura, de forma clara y contundente. No hay elemento sorpresa para el lector. Es casi la crónica de un malestar estomacal anunciado. Y aunque la experiencia del malestar por exceso de comida es bastante universal, a ver, ¿quién no se ha sentido pesado o indigesto alguna vez después de una celebración? Aquí adquiere un matiz particular por el contexto. No es cualquier comida en cualquier momento. Es la empanada frita chilena en el día grande de las fiestas patrias. El alimento y la ocasión están cargados de significado cultural. Eso es interesante, sí. Lo que podría ser una simple moraleja de, oye, no te pases comiendo, se tiñe con los colores de una tradición específica. La comida no es solo sustento o placer, es también un vehículo de identidad cultural, de memoria familiar. Comer esas empanadas es participar en un ritual colectivo. Exactamente. Ese acto de comer 20 empanadas, aunque sea excesivo, está íntimamente ligado a la celebración compartida, a la atmósfera festiva, a la tradición que se vive en esa casa. Le da una dimensión que trasciende la mera gula individual. Es un exceso dentro de un marco cultural y familiar. Pero la historia tiene un giro más. Un último acto, digamos. Cuando parecía que la conclusión era simplemente las comilonas se pagan y punto. Reaparece un personaje clave. Lila, la esposa del abuelo. La misma persona que cocinó las empanadas. ¡Qué curioso! La fuente del placer inicial y, indirectamente del posterior sufrimiento. Una dualidad interesante, ¿sí? Muy bien visto. Ella, al percatarse del estado de Casio, que probablemente estaría doblado de dolor por culpa del exceso de fritura, interviene de nuevo, pero esta vez no para ofrecer más comida, claro, sino para preparar un té de hierbas, un remedio casero tradicional. Y aquí viene el desenlace de la microcrisis. Según el relato, ¿este remedio funciona? Casio escribe, con lo cual, pasados unos minutos, me alivió el dolor. Un final que subraya la eficacia percibida de una solución tradicional y, quizá más importante, la presencia del cuidado dentro del círculo familiar. Vamos a analizarlo un poco más. Es que es realmente llamativo cómo en apenas unas pocas frases, en un párrafo escaso, se condensan tantos elementos, ¿verdad? La tradición cultural, fiestas patrias, empanadas fritas como plato típico, la dinámica familiar, el apodo paterno, la figura de Lila como proveedora y luego cuidadora, la autoconciencia del protagonista sobre sus hábitos alimenticios, el acto de exceso casi caricaturesco, 20, la consecuencia física directa, ineludible, y finalmente el remedio casero que cierra el episodio y restaura el bienestar. Es una cápsula narrativa muy densa, contiene todas esas capas que mencionas, ¿sí? La figura de Lila resulta particularmente rica en matices. Como decíamos antes, es la proveedora del elemento que causa el problema, esas empanadas deliciosas y abundantes, y también quien ofrece la solución, el té de hierbas reconfortante y, según cuenta, efectivo. Encarna simultáneamente la celebración, la abundancia que puede llevar al exceso, y el cuidado, el conocimiento tradicional que alivia las consecuencias de ese mismo exceso. Podríamos verla como una representación de ciertos aspectos de la vida familiar, o de la tradición misma. La que ofrece el festín y la que cura la resaca del festín, por así decirlo. El ciclo completo de celebración y reparación. Una interpretación muy válida, ¿sí? Y todo ello narrado con una sencillez, una falta de dramatismo notables. Es un estilo muy directo, casi documental, en su descripción de los hechos y las sensaciones físicas. Además, el tono general con el que se cuenta, mirando hacia atrás, tiene una naturalidad que llama la atención. Incluso un toque de humor autocrítico, diría yo.
El uso del apodo guatón, la admisión franca de comer como un chanchito, le dan un aire muy personal, desprovisto de autocompasión a pesar de describir un episodio de dolor físico real. Correcto. No se percibe rencor hacia el padre por el apodo, ni hacia Lila por la tentación de las empanadas, para nada. Se presenta más bien como una aceptación de así eran las cosas y así era yo en ese momento. Muestra una vulnerabilidad muy humana, muy reconocible, la dificultad para resistirse a un placer inmediato, sobre todo en un contexto festivo y familiar que invita a dejarse llevar, ¿no? Aun sabiendo racionalmente que puede haber consecuencias. 20 empanadas. Suena a una decisión impulsiva del momento, guiada por el ambiente, el sabor, quizás incluso por una especie de desafío inconsciente. Es el clásico dilema entre el disfrute presente y la prudencia futura. El sé que no debería, pero está tan bueno, que a menudo termina con el cuerpo pasando factura. Y la resolución también es significativa. Recurre a un cuidado tradicional y cercano. No se menciona ir al médico o tomar medicación de farmacia, nada de eso. La solución viene de Lila y su conocimiento de las hierbas. Un saber popular, quizás transmitido de generación en generación, aplicado con afecto. Esto refuerza la dimensión familiar y tradicional de toda la anécdota. Ampliando un poco la mirada sobre la dinámica familiar implícita. Tenemos al padre que pone el apodo. Quizás con una mezcla de crítica velada y cariño resignado, quién sabe. A Casio, el protagonista, que asume ese apodo y su conducta alimenticia casi como parte de su identidad juvenil. Y a Lila, la figura femenina adulta que nutre y repara. Los hermanos son mencionados al principio pero luego desaparecen, no juegan un papel activo aquí. Tampoco el abuelo, a pesar de ser su casa. Es como una fotografía muy bien enfocada en ese triángulo relacional en torno a la comida, ¿verdad? Casio, el que come y siente. El padre, el observador que nombra. Y Lila, la que actúa, cocina y cura. Es un microcosmos familiar centrado en un evento muy, muy específico. Podríamos decir entonces que, aunque sencilla, es una historia potente. Sobre la relación con la comida, una relación que está profundamente mediada por la cultura, la fiesta nacional, por la familia, los roles, los apodos, el cuidado, y por el propio cuerpo, el placer, el límite, el dolor, el alivio. Y contada desde una perspectiva adulta que revisita esa experiencia pasada, probablemente de la infancia o la juventud, donde quizás el autocontrol era menor o las experiencias se vivían con más intensidad física, claro. El tono no es de trauma, ni mucho menos, es de anécdota recordada, quizás con una mezcla de extrañeza, humor y comprensión hacia aquel joven que fue. Bueno, sinteticemos un poco los puntos clave que hemos sacado de este relato. Breve pero denso. Tenemos una anécdota muy personal ambientada en las fiestas patrias de Chile. El núcleo es el consumo excesivo, casi épico, por la cantidad, de unas 20 empanadas fritas por parte del narrador. Un acto Acto que, sin sorpresas, desemboca directamente en una consecuencia física clara, un fuerte dolor abdominal, que el propio narrador atribuye sin dudar al exceso de fritura, causa y efecto en estado puro. La resolución llega a través de Lila, la esposa del abuelo, figura clave que representa, como decías, tanto la fuente de la tentación como la del remedio. Ella prepara un té de hierbas, una solución tradicional, casera. Y este remedio, según el texto, resulta efectivo, alivia el dolor del protagonista. Todo esto se enmarca en un contexto familiar donde existe ese apodo, guatón, ligado a la forma de comer del narrador, y una autopercepción de este como alguien que comía en abundancia, como un chanchito, aceptando esta característica con una franqueza notable. Es casi como una fábula moderna, pero despojada de moraleja explícita, ¿no? Aunque sí invita a reflexionar sobre la condición humana, la cultura, los lazos familiares y nuestra relación con el placer y sus límites. Justamente. Lo valioso de analizar una historia así, por muy personal que sea, es ver cómo encapsula temas mucho más amplios. Universales. Vemos claramente la conexión intrínseca entre celebración cultural y comida. Una conexión que a menudo coquetea con el exceso o directamente lo abraza. Y esto no es exclusivo de Chile. Lo encontramos en innumerables culturas por todo el mundo. Cierto, cierto.
Las grandes festividades suelen ir de la mano de grandes banquetes. Y a veces, pues sí, de las inevitables consecuencias digestivas de dichos banquetes. Forma parte casi del ritual, podríamos decir. También refleja esa tensión permanente entre el disfrute inmediato, el placer sensorial. Podemos casi imaginar el sabor, el calor de esas empanadas recién hechas, y el potencial malestar físico posterior. Es una negociación constante que realizamos en muchos ámbitos de la vida, no solo con la comida. La búsqueda de equilibrio entre el impulso y la consecuencia. Y no podemos pasar por alto, desde luego, la persistencia y la importancia de los remedios caseros y de las figuras de cuidado dentro del entramado familiar. La imagen de Lila preparando el té es muy potente. Representa un tipo de sabiduría práctica, transmitida quizás informalmente, y sobre todo un acto de afecto, de atención hacia quien sufre. Son dinámicas profundamente humanas. Aunque los detalles específicos, las fiestas patrias, las empanadas fritas, el apodo guatón, le dan un sabor inconfundiblemente chileno. Las resonancias son universales. A ver, ¿quién no tiene algún recuerdo ligado a una comida familiar especial? Quizás a un pequeño exceso o a alguien que le cuidó con un remedio sencillo cuando se sentía mal. Son experiencias que forman parte de nuestro tejido vital compartido. Sin duda. Esta pequeña anécdota actúa como una ventana, ¿verdad? Nos asomamos a un recuerdo familiar muy concreto, pero lo que vemos reflejado nos invita a pensar en nuestras propias experiencias, en cómo se entrelazan en nuestras vidas la comida, la cultura que nos rodea, los vínculos familiares y la relación con nuestro propio cuerpo. Ahí reside a menudo la fuerza de las historias personales bien contadas. Por modestas que parezcan, abren puertas a reflexiones que van mucho más allá de la anécdota en sí. Nos conectan con experiencias humanas fundamentales. Y como pensamiento final, algo sobre lo que quizás seguir dándole vueltas después de esta conversación. Podríamos preguntarnos, más allá del episodio concreto del dolor de estómago y el té curativo, ¿qué peso real tienen estos pequeños rituales de cuidado en la construcción de nuestras memorias afectivas? Gestos tan simples como preparar una infusión, ofrecer una palabra de consuelo o simplemente estar presente cuando alguien no se siente bien. ¿Cómo moldean estos actos, a menudo silenciosos y cotidianos, nuestra percepción de las relaciones familiares y la fuerza de las tradiciones? Quizás no sea solo el gran evento o la comida abundante lo que perdura en el recuerdo, sino también esos momentos de vulnerabilidad y cuidado mutuo. Una idea, bueno, para considerar en el tapiz de nuestras propias vidas.